tenemos a Javier Amézaga, que es investigador de ASTI. Javier es doctor en nutrigenética y nutrición personalizada por la Universidad del País Vasco. Realizó su tesis doctoral, a ver si lo digo bien, su tesis doctoral en el Centro Tecnológico ASTI, estudiando el impacto del metabolismo y la nutrición en las membranas lipídicas de eritrocito en personas con cáncer. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo de analizar el papel de los alimentos durante este proceso. Posteriormente, ha seguido en ASTI, se ha especializado en el rol de la nutrición personalizada en la población deportiva, el análisis de datos y la correlación de variables que impactan en el metabolismo. Con todo esto, Javier ha estado trabajando en un proyecto con el Athletic, que es del que hoy nos va a hablar, tecnología aplicada a la nutrición de precisión. Cuando quieras, Javier. Qué recasco. Sí, has dicho perfecto lo de la lipidómica. Vale, pues bueno, como bien ha dicho, yo soy Javier Amézaga, un Ondanoí. Trabajo en el Centro Tecnológico ASTI como investigador y pues me gustaría contaros en la sesión de hoy el caso que hemos desarrollado conjuntamente con el Athletic Club, en el que pues hemos conectado datos y ciencia a través de la nutrición de precisión. Para contextualizaros un poco, aunque creo que Dayin antes ya ha puesto una serie de ejemplos que os ponían perfectamente en situación, es importante, o considero importante, tener en cuenta a qué se enfrenta un equipo deportivo como puede ser el Athletic o podría ser el Bilbao Basket o cualquier otro equipo deportivo día a día. Y es que especialmente el equipo médico, el equipo de entrenadores, el equipo de nutricionistas, pues tiene que garantizar que la salud y el rendimiento de sus jugadores sea la ideal para que puedan aguantar toda la temporada, toda la carga de partidos que hay, de entrenamientos y de competiciones en la mejor situación posible, ¿no? Y haciendo un resumen muy general de qué grandes factores impactan en la salud y en rendimiento, pues uno de ellos es el entrenamiento, que es como muy evidente, ¿no? En base a se planifican los entrenamientos y a lo largo del año, pues ese entrenamiento puede ir agraviando, vamos a decir, la salud de estos jugadores, y esto hay que evitarlo. Los entrenadores pues están siempre pensando cuáles son los picos de entrenamiento para ver cómo podemos contrastar esa situación, etc. Otro de los grandes factores que impactan la salud y el rendimiento es la nutrición, que además está muy interconectada con el entrenamiento, como todos sabemos, ¿no? Muchas veces pues, se planifica la nutrición en base a determinados tipos de entrenamientos, si son entrenamientos más de resistencia, más de carga, o también pues si ha habido determinado partido que ha sido muy agotador, pues la nutrición que tienes que preparar está más enfocada hacia la recuperación, etcétera, ¿no? Y por último, ese tercer gran factor es el descanso. Al final estos jugadores pues tienen que descansar adecuadamente para estar preparados para la siguiente sesión, el siguiente partido, etc. Y en esto va a afectar tanto la nutrición como el entrenamiento. Son tres grandes campos que están ampliamente interconectados y que todos ellos van a condicionar que la salud y el rendimiento de estas personas pues sea el ideal. Vale, teniendo esto en cuenta, vamos a ir un poquito más allá, y es los datos, ¿qué papel juegan aquí? Bueno, voy a centrarme primero en el caso del entrenamiento, que es un poco pues, el más fácil de ver, ¿no? Si entramos exclusivamente solo con entrar en la página web del Athletic, en el caso del primer equipo, que es del que voy a hablar hoy, ya te sale en la parte técnica todas estas figuras que trabajan con los jugadores. Como veis, pues son un montón. Hay varios entrenadores, varios preparadores físicos, analistas, varios fisioterapeutas, etc. Cada uno de ellos, además, pues va a requerir una demanda de cierta información, va a querer ciertos datos. Y además también los va a generar. No será lo mismo la información que necesite el entrenador, que igual necesita pues, saber exactamente los partidos que se van a jugar, una planificación de, pues, vale, vamos a entrenar este tipo de técnicas para llegar a este partido, etc.
Y esta información pues, puede ser similar, por ejemplo, a la que utilice el preparador físico, pero no será la misma. El preparador físico igual quiere saber pues, si un jugador ha corrido de esta manera, de esta otra, cuánto lleva aguantando, cuántos minutos lleva acumulados. ¿Esto en qué se traduce? Pues en lo que os he comentado, que hay una gran cantidad de datos que entre todos ellos se comparten, pero seguramente pues, las 50 variables que el entrenador sea capaz de controlar no van a ser las mismas 50 que el preparador físico sea capaz de controlar. Y digo capaz de controlar porque como personas humanas llegamos hasta donde llegamos y hay ciertos límites en el que pues, hay cosas que se te acaban escapando, ¿no? Entonces, claro, puede ser que entre estas variables que uno utilice y el otro no, porque bien no sabe que existen, porque pues no las ha venido utilizando anteriormente, se escape información. ¿Esto en qué se traduce? En que entre todas estas entidades, y esto insisto en que me centro solo en el entrenamiento, porque si luego vamos a nutrición, pues está el equipo de nutricionistas que también va a generar y demandar una serie de datos, y en el descanso lo mismo puede ser con el equipo médico. Esto va a generar una nube de información que entre las tres entidades pues, genera una cantidad de variables que puede ser ingente, pues como lo que habíais comentado en el caso anterior con el Bilbao Basket a la hora de fichar a un nuevo jugador, ¿no? Y aquí es donde entran en juego las herramientas computacionales. Las herramientas de este tipo pues, nos van a permitir, nos van a dar esa información que para nosotros es eficaz y es útil, porque nos permiten conectar variables que hasta ahora pues, se nos podrían estar escapando. Claro, pues, ¿qué es lo que te permite además esto? Pues hemos hablado del tema del entrenamiento, pero enfocándolo al aspecto de la nutrición, pues ya os he mencionado que depende de cuándo haya partidos o cuándo no, hay que dar ciertos nutrientes para garantizar su recuperación, etc. Entonces vas a poder hacer esa nutrición un poco específica, teniendo en cuenta todos los diferentes factores, agentes y variables que toman parte en la salud y el rendimiento. Pero más allá, claro, todo esto influye a una persona y teniendo en cuenta que en un equipo tenemos de 25 a 30 personas, pues esto puede ser que para una persona, un equipo de gente sea absolutamente inabarcable, ¿no? Y de esta manera pues vamos a poder hacer frente a esta situación. Pero además, un equipo como puede ser el Athletic, puede ser el Bilbao Basket, por ejemplo, no solo tiene un equipo de 25 personas, tiene una entidad entera llena de categorías con un montón de jugadores. Y esto pues, se va rizando cada vez más el rizo y haciéndose cada vez más complicado. En este sentido, llevándolo hacia la nutrición de precisión, es donde nace este proyecto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta nutrición sea específica para cada jugador en cada determinado momento de la temporada o de la semana incluso? Bueno, pues aquí es donde nace el proyecto, el Smart Nutrition Lab, en la que participan todos estos socios para, entre todos ellos, ya sea por los dispositivos que cuentan unos o el conocimiento que cuentan otros, hacer nacer al comedor inteligente del Smart Nutrition Lab. Y para contaros un poco el ejemplo práctico de que hemos desarrollado, pues os voy a sacar una serie de lo que podría ser la dinámica de un día en Lezama, donde está este comedor inteligente. En Lezama hay, bueno, pues una serie de variables que se pueden ir actualizando a diario, hay otras que igual se actualizan cada más tiempo, aunque me voy a centrar en las que son a diario, que algunas pueden tener un impacto más fuerte o menos fuerte a la hora de determinar cuál es la nutrición adecuada para cada jugador. Una de ellas, y para mí te diría la más determinante, es el calendario, que por cierto se me ha cortado la O. El calendario, pues como todos sabéis, pues hay días de partido, días de descanso, días de entrenamiento, y eso pues va a determinar que igual tienes que hacer una nutrición enfocada a preparar ese partido o determinados jugadores que hayan jugado el día anterior, pues a recuperarlos para prepararlos para el siguiente que viene al de 2 días, etcétera. O si ha habido un entrenamiento de mantenimiento, pues la alimentación tiene que ser un poco más específica hacia ese mantenimiento. Por otro lado tenemos el equipo técnico. El equipo técnico pues, va a generar una serie de factores como pueden ser la carga del entrenamiento, el tipo de entrenamiento, si es más de fuerza, más de resistencia, etc. Esto va a generar también que la nutrición que tengas que ir adecuando pues, tenga estas variables en cuenta, ¿no?
Además se rigen por una serie de horarios, no será lo mismo la nutrición pensada en una comida si el entrenamiento es a la mañana que si el entrenamiento es a la tarde. O incluso cuando hay un partido, si el partido es a la noche, pues tendrás que preparar una serie de alimentos para esa cena, para que en cuanto lleguen a cenar los jugadores ya tengan esta alimentación disponible, estos alimentos disponibles. Por otro lado está el equipo médico. Ya podéis disculparme que se ha comprimido la diapositiva. El equipo médico, pues también igual hay jugadores que están saliendo de una lesión o están en recuperación, etcétera. Entonces la nutrición pues tendrá que ir enfocada en ese sentido. Luego también tenemos la dinámica de los propios jugadores. El jugador llega todos los días, llega al vestuario y se hace una serie de mediciones antropométricas que se hacen con balanzas de bioimpedancia. Estas mediciones pues irán actualizando las características de los jugadores y haciendo que los nutricionistas, que el equipo de nutricionistas pues tenga que tomar decisiones, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos el que ya he mencionado, el equipo de nutrición. Bueno, ya veo que no estáis leyendo nada, pero yo os lo cuento igual, ¿vale? El equipo de nutrición. El equipo de nutrición, pues además de los objetivos específicos que podrán marcar para determinados jugadores que igual vean esas necesidades, pues también va a tener que definir una serie de menús que podrán ser cambiantes a lo largo de la semana, de la temporada, que se puedan ir ajustando más o menos. Y claro, en este sentido es muy importante también responder a la pregunta de qué composición tienen esos menús, ¿no? Y en este proyecto pues también hemos podido desarrollar una herramienta que permitía conocer cuántos nutrientes o qué tipo de nutrientes y en qué cantidad tiene cada menú que se iban elaborando. De esta manera, al final de la semana o de cada día, se sabe específicamente pues, cada jugador qué nutrientes ha ido ingiriendo y en qué cantidad. Y por otro lado tenemos también la dinámica de los jugadores, ¿no? La percepción de los jugadores, percepción al esfuerzo, percepción del descanso, cómo se encuentran, etcétera. Claro, todo esto son variables que están interconectadas entre sí, como ya hemos venido diciendo. Y la cantidad de combinaciones que puedo hacer pues es ingente y por lo menos para mí personalmente era imposible de calcular si no es gracias a herramientas computacionales. Entonces, conjuntamente con el Athletic, pues hemos podido desarrollar un algoritmo que recibía todos estos inputs, todas estas conexiones, además de variables que no he sacado aquí, como pues pueden ser variables bioquímicas, de las analíticas de sangre, otras variables que también estamos analizando, como la lipidómica membrana que has mencionado de lo que hice la tesis, o la microbiota, que bueno, pues también van a determinar si ciertos jugadores requieren de un tipo de alimentos más que de otros, etc. Y este algoritmo, ¿qué es lo que nos va a ofrecer? Pues va a generar una recomendación que se conecta con un display y cuando se reconoce el jugador le va a ofrecer una serie le va a ofrecer los menús que haya preparados para ese día para que el jugador pueda hacer la selección del menú. ¿Cuál es la gracia aquí? Que hará una serie de recomendaciones en base a todos estos parámetros que vienen siendo recogidos del jugador. Y una vez el jugador haga la selección, ajustará los nutrientes de cada menú para que cuando haga la selección se comunica con cocina y el personal de cocina pues ya puede preparar exclusivamente ese plato con el peso o las cantidades adecuadas de cada ingrediente, ¿no? Además, en este comedor inteligente pues también se han instalado una serie de dispositivos de monitorización que permiten hacer un reconocimiento de los platos y conocer pues cuál ha sido el peso real, porque una cosa es el peso teórico que nace de aquí y otra cosa es el peso real que finalmente se va a comer el jugador. ¿Esto qué nos permite? Pues hacer ajustes a posteriori, es decir, el algoritmo ha recomendado, vamos a poner 235 gramos del plato A, pero luego, pues bueno, el cocinero pues en la velocidad, o la cocinera en la velocidad de la cocina, etcétera, pues no ha sido exacto, ha puesto 5 gramos de más o 20 gramos de más, me da igual. Pues estos dispositivos de monitorización lo que permiten es corregir esa diferencia y de nuevo envían esta información al algoritmo para que se ajuste en días posteriores. Es decir, pues si el lunes ha habido un exceso, pues ya te lo corrijo el martes o lo voy corrigiendo los siguientes días de la semana. Por otro lado pasa lo mismo con la selección de bebidas, postres, etcétera, en la que pues toda esta información
va de nuevo alimentando a ese algoritmo para hacer la recomendación específica a cada jugador. Insisto en que cada jugador tendrá su recomendación. Y esto, bueno, pues claro, para el jugador no supone más allá que hacer una selección en un dispositivo. Luego ya él va a encontrar su comida igual sin que le moleste mucho más. Y de esta manera, pues se puede aportar una innovación en la manera de hacer la nutrición personalizada, ya que pues se contempla no solo aspectos igual más antropométricos o de carga de entrenamiento, que igual era lo que se estaba trabajando hasta ahora, sino que todas esas variables que pueden estar escondidas, que tienen esa información escondida, también se incorpora en esta recomendación, y de esta manera podemos cerrar la parte de la nutrición para garantizar la salud y el rendimiento de estos jugadores. Y ya para acabar, ¿qué ventajas le vemos a este prototipo que está ahora mismo en fase de pruebas en la cocina experimental, en la cocina inteligente de Lezama? ¿Qué ventajas le vemos? Bueno, la primera de ellas, considerar la reducción de tiempos de trabajo y de reacción. Lo que hemos dicho antes, claro, si hay en un partido se han estado cogiendo variables de ese propio partido y según llegan los jugadores al vestuario, el equipo de cocina ya tiene disponible cuáles las cantidades que cada jugador necesita, pues todos esos tiempos están muy recortados. Antes igual tendría que haber una persona o X personas procesando toda la información del partido. Automatización de procesos de recomendación nutricional. Cada vez que entra una variable nueva, se crea una nueva recomendación, se actualiza esa recomendación. Nutrición de precisión en toda la entidad. Este ejemplo se ha desarrollado solo para el primer equipo, pero claro, una vez elegidas bien las variables, se podría trasladar perfectamente a toda la entidad o a otras entidades, no habría ningún problema. Posibilidad de incorporar una gran cantidad de variables, lo que ya hemos dicho. Y por otro lado, una generación de bases de datos de los registros y relación posterior en la nutrición, eje, salud y rendimiento. Claro, todo esto va generando datos, va nutriéndose de datos y entonces va a permitir que a la larga vayamos descubriendo si las variables que se habían seleccionado inicialmente son las ideales o hay otras que ganan importancia a lo largo del tiempo. Por otro lado, también se pueden ir registrando los gustos de los jugadores, qué menús eligen más, qué menús eligen menos, seguir perfilando si esos alimentos que se les están proponiendo, esos menús, pues son los adecuados o ideales para ellos, ¿no? Y de esta manera, pues cerrar el eje salud y rendimiento. Y bueno, pues este es más o menos el caso que hemos desarrollado. Espero que os haya parecido interesante y cualquier duda o pregunta que tengáis, pues estaré encantado de resolverla. Bueno, perdonad que han salido ahí unas figuritas, ya sea por ahora o luego en el café. Es que ricasco.